Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik. Los saluda Federico Jurkovic. Los invito a compartir nuestro espacio de ciencia y tecnología con Natalia Correa. Bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Federico. Hoy hablamos con Gonzalo Moratorio, el único latinoamericano destacado por la revista Nature como uno de los 10 científicos del 2020. En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Bien, Natalia, ya lo dijimos, un programa bien interesante, sobre todo por los momentos y la relevancia del entrevistado. Es un científico uruguayo, se llama Gonzalo Moratorio, y tú lo decías, el único latinoamericano en ser destacado por el ranking del año de la revista Nature. Sí, así es, Federico. Todo un honor contar con el testimonio del virólogo Gonzalo Moratorio, destacado por la revista británica Nature por desarrollar junto a su equipo test diagnósticos de coronavirus que permitieron a Uruguay tener un muy buen control de la pandemia durante todo el 2020. Así es, pero un control que se está perdiendo un poco ahora, Natalia, con el gran aumento de casos que sufre Uruguay durante el verano. Pero de todas maneras, Uruguay fue siempre uno de los países que más testeó por cantidad de habitantes, uno de los factores que puede explicar su éxito en la pandemia. Exacto, Federico, y esto no hubiera sido posible si no se hubieran desarrollado rápidamente tests nacionales que fueron realizados a la población en forma gratuita a través de una red de laboratorios en todo el país. Y en esto el trabajo del investigador de 37 años denominado el cazador de coronavirus por la revista Nature fue clave. Gonzalo Moratorio, responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Instituto Pasteur de Montevideo y profesor de Virología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, contó a Sputnik que se sintió haber sido reconocido como uno de los 10 científicos del año por Nature. Se sintió realmente con una alegría totalmente abrumadora, ¿no? El hecho de poder poner este pequeño país en esa lista, en el año en donde tal vez la ciencia tuvo más repercusión que nunca, poder mostrar un poquito sobre el sistema científico uruguayo, es primero para mí un trabajo de un equipo que colidero con la doctora Pilar Modreno, pero que también impacta sobre una trayectoria muy incipiente, pero que he renunciado a muchísimas cosas para salir al exterior, a los Estados Unidos, a San Francisco, California, luego salir durante 6 años a París, al Departamento de Virología del Instituto Pasteur de París, hacer mi postdoctorado, a trabajar en evolución experimental de virus cuyo genoma está constituido por ARN. Realmente es una alegría muy grande que creo es un logro de un sistema científico latinoamericano, un sistema científico no debidamente atendido, y así lo tomo, como una cruzada para mostrar lo que podemos hacer desde la ciencia, lo que significa hacer ciencia e investigación, lo que significa el creer en los científicos, que básicamente lo único que seguimos son hechos, son resultados, o podemos sugerir decisiones únicamente basadas por evidencia científica. O sea que para mí fue un gran honor, y hasta el día de hoy a veces me cuesta creer que soy uno de esos individuos. Decía que todavía no puede creer que es uno de los 10 científicos más importantes del mundo. Me imagino, ¿no? Sí, así es, y repasaba un poco su carrera como científico que lo llevó a salir del país. Estudió en Estados Unidos y en el Instituto Pasteur de París, donde trabajó con el tipo de virus ARN, que el SARS-CoV-2 es uno de estos virus, algo que le sirvió como experiencia para tratar con el nuevo coronavirus cuando este llegó a Uruguay. En el Instituto Pasteur de París, en el Departamento de Virología, pude formarme de forma muy rigurosa, robusta, en todo lo que es biología molecular y virología molecular de virus cuyo genoma está esencialmente constituido por RNA. Claramente esto fue una gran ventaja para mí, para entender el sistema, para entender los modelos. Durante mi formación en París
trabajé con el virus de la gripe, trabajé con virus como chikungunya o dengue transmitido por mosquitos y trabajé de forma muy fuertemente con virus, enterovirus, como pueden ser, por ejemplo, virus muy cercanos a lo que es el polio, como lo es Coxsackie virus. Todo esto me dio herramientas fundamentales, herramientas claves para poder entender a este virus, para poder de alguna manera disecar parte de su estrategia de replicación y saber qué componente del genoma viral había que detectar para el diagnóstico, para entender la velocidad con la cual este virus iba a seguir evolucionando, iba a seguir mutando, para entender cómo extraer el material genético de este virus a través de un hisopado para luego poder detectarlo por la técnica de PCR. Fue una gran ventaja. Considero que la formación otorgada por uno de los institutos en el mundo en donde las enfermedades infecciosas y principalmente por el trabajo de Louis Pasteur lo hacen una meca de estos temas, fue algo que jugó muy a mi favor durante el desarrollo de la estrategia que propusimos en el Uruguay. Su trabajo en el Instituto Pasteur de París fue clave para saber qué componente del genoma viral del SARS-CoV-2 tenían que detectar los test diagnósticos que desarrollaron justamente en el Instituto Pasteur, pero de Montevideo. Exacto, también otros aspectos como la velocidad de mutación del virus y cómo extraer su material genético. Todo este conocimiento permitió que Moratorio y su equipo desarrollaran test diagnósticos propios con algunas diferencias respecto a otros que existían en el mundo. Los test uruguayos en relación a otros países, lo primero es que todo lo que es salud pública, todo lo que es el componente asistencial más grande del Uruguay, puede realizar estos test a costo cero, ya que conseguimos financiación regional del Mercosur, de los fondos de convergencia estructural del Mercosur, para poder brindar esto a todos los hospitales públicos del país que pudieran tener la capacidad, y los que no la tenían fuimos y la adaptamos para que pudieran tenerlo. Si hay algo convencional de estos test, ahora la pandemia ha avanzado mucho y todo se ha movido, o mucho se ha movido a este formato, pero al momento que nosotros generamos nuestro test, el mismo en un único tubo interrogaba al paciente con respecto a la presencia o no del virus, también tenía los controles internos de calidad en el mismo tubo. En el momento de la pandemia, cuando nosotros realizamos nuestro test, los 6 protocolos que estaban propuestos, entre ellos el de Charité, Alemania, el de Hong Kong, el del CDC, la mayoría utilizaban más de un tubo para poder responder si la prueba había sido realizada de forma correcta, y en otro tubo si existía o no la presencia del virus en ese paciente, por lo cual se ocupaba bastante más espacio de la máquina para diagnosticar a un menor número de pacientes. Nuestra prueba acelera los tiempos y de alguna manera en un único tubo interroga todo lo necesario para saber si la prueba fue concebida de forma exitosa en cuanto a controles internos de calidad y a su vez hay o no hay virus. Uruguay fue un ejemplo mundial en el combate a la pandemia de coronavirus. Le preguntamos a Moratorio a qué cree que se debió este éxito y si este se encuentra en riesgo actualmente con el exponencial aumento de casos. Las claves del éxito en la pandemia del Uruguay es una suma resultado de actores de diferentes lugares. Es un proceso multifactorial. No hay que confundirse, no hay que pensar que el desarrollo de la red de laboratorios públicas, la generación del test nacional, su democratización y transferencia de tecnología a todos los puntos del país fue el responsable inmediato único. Eso no es así. El éxito del Uruguay fue el poder alinear actores políticos, tomadores de decisiones, autoridades sanitarias, con científicos, fue escuchar a los científicos, fue entender que se necesitaba de un board científico analizando cada resultado en el mundo, pudiendo prever la situación y a su vez generar herramientas que den soberanía nacional y que permitan al Uruguay en momentos en donde todo el mundo corría por respiradores, todo el mundo corría por test para diagnosticar el virus, por mascarillas, el Uruguay podía ser de alguna manera autosustentable.
Eso fue claramente una clave, pero el éxito del Uruguay fue el trabajo mancomunado de muchísimos sectores y apostar a la ciencia uruguaya. Ahora, ¿corre riesgo esto? Sí, claro que sí. Estoy muy preocupado y creo que lamentablemente todo esto bien que se hizo peligra y peligra muchísimo. Igual creo que por más que la situación de hoy haya cambiado y que nuestros índices y cantidad de infectados cada 100.000 habitantes en diferentes partes del país sean alarmantes, al menos para mí. Si yo te digo que el Uruguay hoy tiene 500 infectados por día, posiblemente para el mundo es nada, pero en relación a su población, que son unos 3,5 millones de habitantes, es considerable. Por otro lado, que la capacidad de testeo del Uruguay en relación a su población ha sido aumentada gracias a todo esto, también es una realidad. Pero creo que independientemente de la situación, que es bastante más preocupante que la del principio de la pandemia, los primeros 9 meses, en donde el país estuvo tranquilo, eh, pudimos comprar ese tiempo. Y comprar tiempo, y las fechas en noviembre del Uruguay, siguiendo los patrones internacionales, tendrían que ser de 3.000 muertos y más de 120.000 infectados. Y al día de hoy el Uruguay no llega a los 200 muertos y también no llega a un número de infectados mucho menor al que te proponía. Por lo tanto, esto sirvió. Lamentablemente no estoy seguro de poder aguantar esta situación hasta la llegada definitiva de las vacunas, pero claramente cualquier situación que sea la futura cuando las vacunas lleguen va a ser bastante mejor gracias a todo esto que hicimos bien al principio de la epidemia. Una suma de diversos factores explican el éxito uruguayo en la pandemia, entonces. Uno de los principales fue el haber sabido escuchar a los científicos. Así es, y el virólogo también expresaba su preocupación respecto al aumento de casos actual, que cree que no vamos a poder controlar hasta que llegue la vacuna, pero que de todas maneras fue importante el haber ganado todo este tiempo. Bien. A propósito de las vacunas, Moratorio habló sobre las que existen en el mercado, incluida la Sputnik V. De las vacunas que más se han oído y han salido al mercado, la gran parte de ellas me generan confianza, dado que los resultados expuestos o mostrados en fase 1, fase 2 y fase 3, inclusive algunas que aún no han terminado los resultados preliminares de la fase 3, han sido muy prometedores y han demostrado eficacias similares, por arriba del 90%. En cuanto a la vacuna Sputnik, lo único que quiero decir es que existen otras vacunas de compañías también muy nombradas, como puede ser la de Johnson Johnson o ni que hablar la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y junto a la vacuna Sputnik, estas tres vacunas tienen, por ejemplo, el mismo principio base para la generación de las mismas, que es una tecnología que existe hace relativo mayor tiempo que la tecnología del mRNA o de las vacunas a RNA, como son Moderna y Pfizer. Pero me gustaría dejar bien en claro la nota que también considero a las vacunas Moderna y Pfizer como muy buenos candidatos y que me generan confianza. Prácticamente la diferencia entre la vacuna de Sputnik y las vacunas de Moderna y Pfizer es que la vacuna Sputnik lleva las instrucciones del virus de una manera que la vacuna Moderna y Pfizer la lleva de otra. Por último, Gonzalo Moratorio considera que es necesario aprovechar este reconocimiento brindado por la revista británica Nature para impulsar el desarrollo de la ciencia en Uruguay. Claro que es importante aprovechar una distinción de esta magnitud para valorizar lo que hace un sistema científico aún rudimentario, aún escasamente atendido y totalmente neglected. Hoy en día todos sabemos lo que hacen los científicos y cómo pueden ayudarnos en momentos clave, lamentablemente por una situación límite, por una situación como la que estamos viviendo. Creo que la ciencia debe ser transversal a toda actividad que hagamos desde el punto de vista humano y con mucho más utilidad que muchas otras actividades, como por ejemplo son la financiera, que debe transcurrir de forma transversal a todo para poder entender si una actividad es sustentable, es viable,
La ciencia permite otorgar valor agregado a los procesos, mejorarlos, hacerlos más redituables, hacerlos más ecológicamente sanos para el medio ambiente, sustentables. Claramente la ciencia es la manera en que tenemos nosotros como sociedad de generar conocimiento, y generar conocimiento es valorizar todo lo que hacemos y es hacerlo de forma más consciente y mejor. Generar conocimiento nos permite a nosotros entrar en el siglo en el cual vivimos, en donde las materias primas y lo que es la exportación de meros insumos no hacen a una sociedad, sino a una sociedad lo hacen la capacidad que ésta tiene de mejorar su propia calidad de vida de forma científica. Por eso creo que hoy en día tenemos que hacer un alto y reclamar, y no solo reclamar presupuestos, sino reclamar mecanismos de gestión que evalúen cosas que pasaron de forma muy clara en los países escandinavos o en países asiáticos, en donde pocos puntos del PBI se destinaron a la ciencia, arrojaron 10, 15 años después al país en general y al PBI bruto general del país una suba de más de 5 a 7, 8 puntos, dado que la ciencia mejoró los procesos de todo, de energías renovables, de salud, de agropecuaria, de absolutamente todo lo que nos disponemos a hacer. Con la ciencia podemos hacer grandes cosas y por eso debe ser libre y accesible para cada uno. Compartíamos la entrevista con Gonzalo Moratorio, responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Instituto Pasteur de Montevideo y profesor de Virología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. El único latinoamericano destacado por la revista Nature como uno de los 10 científicos del 2020. Mencionaba al final la importancia de que la ciencia sea transversal a todas las actividades humanas y también cómo esta ayuda a impulsar el desarrollo sustentable de todos los países. Tal cual, Natalia, comparto. Hay que escuchar a los científicos. Muchas gracias de nuevo por el informe de hoy. Hasta la próxima. Gracias a ti. Esto fue Big Bang.